Buenas tardes. Ante todo, agradecer al Instituto Pascual la oportunidad que me ha dado por impartir esta charla, que ya le adelanto que quizá es un poco más dura, por decirlo de alguna manera, porque lo que ya el profesor Gil ha adelantado de los efectos beneficiosos y no tan beneficiosos dependiendo del tipo de grasa, de lo que yo voy a hablar es cómo a nivel molecular, cómo dentro de la célula puede cambiar ciertas moléculas y de esa manera generar o permitir los efectos que ya se han demostrado. De manera que intentaré no incidir demasiado en detalles, pero sí, inevitablemente, si hablamos de mecanismos de acción, tendremos que ver vías de inflamación y algún detalle más. ¿De acuerdo? Bueno, ya se ha adelantado me voy a basar en concreto como enfermedades crónicas en la enfermedad cardiovascular con procesos de aterosclerosis, en la obesidad y en lo que digamos es un nexo común entre estos dos, entre la enfermedad cardiovascular y la obesidad, lo que hoy en día se conoce como el síndrome metabólico. Recordemos en primer lugar, y ya lo ha adelantado el profesor Gil, en qué consiste el desarrollo de la aterosclerosis, de la placa de ateroma. Recordemos que es un proceso inflamatorio, la palabra inflamación aparecerá bastante a lo largo de la charla, lo cual denota la importancia de estos procesos y el factor común de todas estas enfermedades. Como decía, es un proceso inflamatorio que conlleva el engrosamiento de la pared... el engrosamiento de la pared vascular. Todo comienza por una disfunción del endotelio, que va acompañada por una infiltración desde el lumen de los vasos hacia la capa íntima de partículas como LDL, que se van acumulando, que además después van a ser captadas por unos macrófagos que se obtienen después de una infiltración monocitaria y que en definitiva van a crear lo que se conoce como una estría grasa que ya comienza a engrosar la pared del vaso. Después hay una proliferación y una migración de las propias células de las paredes de los vasos, las células del músculo liso, que migran y proliferan y forman lo que se conoce como una capa fibrosa. Esta capa fibrosa se puede romper hasta que al final se da lugar a un proceso de trombosis que termina provocando lo que ya conocemos como los infartos y bloqueando por completo la propia circulación sanguínea. Reitero que es un proceso inflamatorio, entramos ya en un poquito más de más detalle. Antes hemos comentado que hay una disfunción endoteliar. Esta disfunción endoteliar consiste en que se activan una serie de moléculas, lo que se conocen como moléculas de adhesión vascular, como está la ICAM, la VCAM, la propia selectina, tanto la E como la P, que en definitiva lo que van a permitir o van a hacer que esta pared del endotelio sea más susceptible a que células sanguíneas, como son los monocitos, puedan atravesarla y puedan infiltrarse en el interior de la pared vascular. Una vez que estos monocitos entran, se diferencian hasta macrófagos que tendrán la capacidad de captar las partículas grasas que se han introducido, que de hecho en esta diapositiva se ve con mayor detalle, como una vez que se infiltran estas partículas de LDL, cargadas, que recordemos que son las lipoproteínas que transportan el colesterol, se introducen, sufren una serie de modificaciones de oxidación mediadas por otras moléculas, se atrapan en la matriz celular, en definitiva sufren unas alteraciones que las preparan para ser captadas por los macrófagos hasta formar lo que se conoce como las células espumosas. La abundancia de las células espumosas es lo que da lugar a esa estría grasa. Bien, para que estos procesos se den, pues hay una serie de factores determinantes que van desde el propio metabolismo lipídico, ya que va a incidir en la abundancia o no de esa LDL, de las propias enzimas que regulan ese metabolismo lipídico, así como otras enzimas que pueden actuar sobre el proceso de inflamación o los procesos de la rotura de la matriz extracelular de la pared del vaso sanguíneo.
La otra gran, ya se ha comentado como la incidencia de enfermedad cardiovascular es hoy en día la primera causa de muerte mundial, pero no debemos olvidar el incremento alarmante que hoy en día tiene la prevalencia de obesidad. Hablamos de unos porcentajes bastante elevados, del orden de un 20% en la población adulta y en la población infantil, bueno, incluso en la población adulta e incluso mayor. En definitiva, alarmar a la población de esta gran incidencia. ¿Qué es la obesidad? Bueno, la obesidad se desencadena por la modificación de una serie de factores ambientales. Entre esos factores se incluye la propia dieta. Hay un cambio en la actividad física, una menor actividad física y un conjunto de factores socioeconómicos como el estrés, etcétera, que en definitiva lo que hacen es crear un ambiente que podemos llamar obesogénico, o sea, que provoca ese desarrollo de la obesidad, que sin olvidarnos de la genética del individuo va a provocar un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico, de manera que un incremento de la ingesta calórica acompañado del descenso de este gasto calórico, en definitiva van a provocar un aumento de la masa grasa, es decir, un desarrollo de la obesidad. Si entramos un poquito más en detalle, ¿qué ocurre en la obesidad? En ese aumento de la masa grasa que está compuesta por células llamadas adipocitos. Pues que estas células, si comparamos lo que sería un tejido adiposo delgado con un tejido adiposo obeso, observarán cómo las células, los adipocitos, son mucho más grandes en el tejido adiposo obeso, es decir, hay un proceso de hiperplasia. También hay un proceso de necrosis o de muerte de esos adipocitos a consecuencia de la hipertrofia por la carga excesiva de grasa a la que se ven sometidos esos adipocitos. Pero, de nuevo, como ven, aparece la palabra inflamación. ¿Qué quiere decir? Que al igual que ocurría en las paredes de los vasos sanguíneos, hay una infiltración monocitaria y una presencia de macrófagos que, como observarán en el tejido obeso, son mucho mayoritarias que en el tejido adiposo delgado, y en definitiva se crea un vínculo, un crosstalk entre lo que son los adipocitos y los propios macrófagos, que dan lugar a la liberación de unos mediadores químicos, de unas moléculas que van a dar lugar a una respuesta en todo el organismo, ya no solo desde el tejido adiposo, sino van a afectar al hígado, van a afectar a los propios vasos sanguíneos, etcétera, y eso va a conllevar a generar un síndrome que ahora después veremos. Entre estos factores son o moléculas mediadores de esa respuesta, destacar algunos derivados de los propios macrófagos, como son la resistina, la interleuquina, los propios componentes de la matriz o enzimas que modulan la matriz extracelular, de interés en el desarrollo de esta obesidad, y destacar muy especialmente como lo que se conoce como adipoquinas, o sea, moléculas que se liberan, que se sintetizan y se liberan en los adipocitos y que se conocen más recientemente. Destacar que en el proceso de la obesidad estas adipoquinas sufren unos cambios, hay un incremento de la resistina y un incremento de la leptina, digamos que serían las malas de la película, por decirlo en términos coloquiales. En cambio hay un descenso de la adiponectina, es decir, la buena de la película baja en esa grasa. Por supuesto, todo acompañado de todas las moléculas que generan el proceso inflamatorio, como es el TNF-alfa, interleuquinas, etcétera. De manera que hasta ahora tenemos un nexo común, que son un proceso inflamatorio en ambas enfermedades. Pero desde aproximadamente la última década se detecta que la presencia de obesidad, junto con otros factores de riesgo cardiovasculares, aparecen de manera conjunta y se establece lo que se conocía al principio como el síndrome X o el síndrome de resistencia a la insulina, y hoy día más aceptado como síndrome metabólico. Se intentan establecer una serie de criterios y una serie de valores para poder determinar cuándo hay o no síndrome metabólico, cuándo una persona posee ese síndrome metabólico. Y la última definición, y la que hoy en día quizás está más aceptada, la emitida por la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, nos dice que hay síndrome metabólico
cuando se cumplen 3 de los 5 siguientes criterios. En esos criterios se incluye que haya obesidad, entendiendo que un índice de masa corporal mayor de 30, o bien una circunferencia abdominal de la cintura, que dependiendo del grupo étnico de la Europa o dependiendo de la región, se determinan unos valores diferentes. En el caso de Europa, los hombres que tengan más de 94 centímetros o mujeres que tengan más de 80. Un segundo criterio, que son los triglicéridos elevados, más de 150 miligramos por decilitro, HDL disminuidas, en hombres menos de 40 miligramos decilitro y en mujeres menos de 50. Presión arterial elevada, hablamos de 130 y 85, y glicemia en ayunas elevada, mayor de 100. De manera que las personas que cumplan 3 de estos 5 criterios, hoy en día se catalogan como que tienen síndrome metabólico. Y en estas personas hay que atender especialmente a todas las medidas de prevención, porque aunan un montón de criterios que van a desencadenar pues muerte por enfermedad cardiovascular derivada de ella. La forma de conexión entre estas las enfermedades cardiovasculares y la propia obesidad a través del síndrome metabólico se puede ver en este esquema como la adiposidad central elevada, que antes hemos comentado, presente en la obesidad, conlleva la producción de adipoquinas, de estas moléculas de estos adipocitos, que van a generar una serie de respuestas que ya adelantaba, que pueden afectar desde el hígado a la propia metabolismo lipídico hasta los propios vasos sanguíneos. A su vez, la presencia de esos monocitos macrófagos que decíamos que se encontraba en el tejido adiposo de los obesos genera una serie de factores químicos conocidos como citoquinas, que igualmente va a provocar una alteración y unas respuestas en todo el organismo. De manera que con esto aparecería lo que ya hemos dicho, que se conoce como síndrome metabólico, en el que hay un aumento de triglicéridos, aumento de presión arterial, descenso de HDL y una resistencia a la insulina. Todo ello agrava el propio proceso de aterosclerosis y, por tanto, desencadena las enfermedades cardiovasculares. Me gustaría pararme especialmente en la resistencia a la insulina, ya que es uno de los componentes importantes en el síndrome metabólico. La definición de la resistencia a la insulina es la disminución de la capacidad de la insulina para ejercer sus acciones biológicas en tejidos dianatípicos, como el músculo esquelético, hígado, tejido adiposo, etcétera. Recordemos, es necesario que ella vaya entrando en ciertas vías de acción para poder entender después cómo la grasa va a intervenir en esas vías. Por lo que vamos a recordar en qué consiste la vía de señalización, o sea, cómo la insulina puede ejercer sus acciones en las células. Es lo que se conoce como la vía de la PI3K, la fosfatidilinoacetoltresquinasa, que consiste en cuando la insulina, esto es una membrana celular que tiene unos receptores transmembrana para esa insulina que va en la circulación. Estos receptores rica en unos restos de tirosina, de aminoácidos tirosina, que una vez que la insulina se une a ellos, lo fosforila la propia tirosina y provoca la activación de las proteínas que se conocen como proteínas de receptor de la insulina, las IRS, que a su vez desencadenan una respuesta, una activación de la quinasa, que es una enzima que puede fosforilar, por lo que se permite una fosforilación de los fosfoinosítidos de la membrana desde PIP2 a PIP3. En definitiva, la síntesis de estos fosfoinosítidos de membrana, que están 3 veces fosforilados, activan una serie de cascadas de señales que no vamos a entrar en detalle, pero sí que destacamos cómo permite, a través de la activación de todas estas quinasas, permite una translocación del receptor GLUT4, el cual se une a la membrana de la célula, permitiendo así la entrada de la glucosa, una de las grandes respuestas de la insulina, como ustedes bien conocen.
Entre otras respuestas asociadas a esta insulina, bueno, pues la síntesis lipídica, proteica de propio del glucógeno, procesos de antiapoptosis, síntesis de proteína por otra vía alternativa, una acción antilipolítica por una inhibición de la lipasa, sensible a hormonas, y una activación génica. En definitiva, se tiene que dar una serie de cascadas para que la insulina dé esas respuestas. ¿Cuándo hay una resistencia a la insulina? Cuando estas cascadas se alteran por algún motivo. Hoy en día se conocen dos mecanismos de alteración de esas cascadas. Uno muy importante y muy bien descrito es que en lugar de que se fosforilen, recuerden que hemos dicho el resto de tirosina, los aminoácidos de tirosina de esos receptores de la insulina, se fosforilan las serinas, otros aminoácidos. Si se fosforilan las serinas, no se activa la proteína, los receptores IRS, y por tanto ya no se van a dar todas las cascadas que hemos visto antes. Otro segundo mecanismo que se ha descrito es que haya un desequilibrio entre, hay unas subunidades, la P85 y la P110 de la propia PI3K, que cuando se ven desequilibradas, porque es una es reguladora y otra es catalítica, cuando hay un incremento de la PI85, ese desequilibrio provoca la inactivación de la PI3K. Esos dos mecanismos se han asociado a la propia obesidad y a la diabetes tipo 2, de manera que ya hay una conexión de obesidad con resistencia a insulina. Los mecanismos exactos por los que se asocia por qué el desarrollo de obesidad puede provocar una resistencia a insulina, pues hoy en día se están estudiando y yo intentaré avanzar algunos. Para avanzar algunos, de nuevo aparece la palabra inflamación. Vías de inflamación en la obesidad y la resistencia a la insulina. Se ha visto cómo biomoléculas, que, por ejemplo, las adipoquinas que antes hemos nombrado, la buena de la película que decíamos, la adiponectina, puede tener un efecto antiinflamatorio y en concreto puede ejercer una activación de lo que ahora veremos más en detalle, de receptores celulares que se pueden unir al DNA, provocando un efecto antiinflamatorio. Pero con relación a la propia resistencia a la insulina, como ven aquí tienen de otra forma representado, pero en definitiva es lo mismo, es un receptor de la insulina que va asociado a la IRS y es la que hablábamos antes que desencadenaba toda la respuesta de la insulina. Pues bien, factores de inflamación como es el factor de necrosis tumoral, que es una molécula química clásicamente asociada a la inflamación, pueden inhibir la activación de los IRS, también se conoce que pueden provocar la fosforilación de la serina y no de las tirosinas, también las interleuquinas, la 1 y recientemente la 18, pueden, a través de la activación de una serie de cascadas de señales que llevan a cabo fosforilaciones, provocan una inactivación de esos receptores de la insulina. En definitiva, vemos como ya hay una conexión. Si cuando hay una obesidad hay una respuesta inflamatoria a consecuencia de esos macrófagos que se han infiltrado, que generan citoquinas, entre ellas, por ejemplo, el TNF-alfa, ese TNF-alfa, a través de estas respuestas de inhibición del propio receptor de la insulina, puede provocar una resistencia insulínica a nivel de tejidos periféricos, como es el propio hígado o el propio músculo esquelético. De manera que ya hay esa conexión que, en definitiva, aúna lo que se conoce como el síndrome metabólico. En tanto en las enfermedades cardiovasculares como las enfermedades asociadas, que ya hemos visto por qué están asociadas, como es la obesidad, la diabetes, hipertensión, dilipemia, en todas ellas hay una serie de factores que podemos llamar factores de riesgo modificables o los no modificables. Entre los no modificables, obviamente, tenemos el propio sexo y edad y genotipo, que quizás la próxima presentación que haga aumente el tamaño de ese genotipo, porque ya, como el profesor Gil ha dicho, la importancia y el futuro en todo el campo de la nutrición va a ir en la importancia del genotipo individual, o sea, en individualizar la nutrición dependiendo de cómo tenemos nuestro genoma. Esto es algo no modificable, porque, bueno, entre comillas, porque se puede modificar por muchos factores, pero en definitiva el genotipo que tiene cada individuo es el que tiene. Pero entre los factores de riesgo modificables
pues como ya conocen, tenemos el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés, y y a consecuencia de esta presentación, obviamente, he resaltado la dieta. El papel de la dieta es importante y ya se ha hablado extensamente de cuáles son sus factores. A modo de resumen, utilizando la misma gráfica que hemos utilizado antes, ¿qué efectos puede tener los diferentes tipos de grasa en el síndrome metabólico, en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares? Pues ya en el propio tejido adiposo permiten los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente los omega 3, disminuye la hipertrofia y la hiperplasia adipocitaria que hemos descrito, disminuye el proceso de adipogénesis, es decir, el proceso de síntesis de nuevos adipocitos. Entre paréntesis voy poniendo a través de qué mecanismo de acción, que es el que vamos a ver ahora después. Hay un aumento de los procesos de beta-oxidación mitocondrial y peroxisomal, es decir, aumenta el gasto mediante un proceso de oxidación de los ácidos grasos, con lo cual evito que se depositen en la grasa. Aumenta la lipólisis, rompo más esa grasa para que no se acumule, y aumenta la expresión y secreción de la buena de la película, de la adiponectina. O sea, ya los propios ácidos grasos poliinsaturados aumentan la adiponectina. También, como a nivel de respuesta inflamatoria, se conoce que los ácidos grasos poliinsaturados disminuyen la capacidad de la infiltración monocitaria. Este proceso se aplicaría tanto al propio tejido adiposo como a las propias paredes arteriales. Hay una disminución de la proteína C reactiva, como gran molécula de la obesidad. En general, hay una menor respuesta inflamatoria. Por el contrario, la grasa saturada se acompaña de una mayor respuesta inflamatoria a través de unos receptores específicos que después veremos. También a nivel de las paredes vasculares hay una menor síntesis de las moléculas de adhesión, ya antes lo hemos hablado, las que permitían que entraran los monocitos y se infiltraran al interior de la pared. Hay en definitiva, menor respuesta inflamatoria y una mejora del perfil de las lipoproteínas y de las grasas, como es un descenso de los triglicéridos y un aumento del HDL y una disminución de la oxidación del LDL. Todo esto ya se ha comentado. Por el contrario, la saturada aumenta el colesterol, etcétera. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo la grasa consigue estos efectos. Se pueden clasificar los mecanismos de acción de la grasa en 4 apartados. Uno en el que me voy a centrar más especialmente en la capacidad de regular la expresión de los genes por parte de esa grasa, bien sea a través de una modificación covalente de los factores de transcripción, ahora veremos qué eran los factores de transcripción, una activación directa sobre estos factores o influir sobre la tasa o la capacidad de transcripción de los mismos, o modificar la estabilidad del RNA mensajero o de otros genes diana, en definitiva, modula la expresión génica. Un segundo mecanismo de acción es la activación de una enzima que se llama la quinasa activada por AMP cíclico o la AMPK, cuya activación va acompañada de un efecto sobre el catabolismo lipídico y un efecto de una mayor sensibilidad a la insulina. Un tercer mecanismo, que es un poco un mecanismo, digamos, indirecto, en el que se da una inducción de la producción de adipoquina, en especial adiponectina, que ya la hemos adelantado. Y por último, que no vamos a entrar en detalle, pero sí recordar que el incremento de determinado del tipo de grasa va a influir en la propia composición de las membranas celulares, de la capa fosfolipídica de las membranas celulares, de manera que un enriquecimiento en grasa poliinsaturada va a mejorar la fluidez y por tanto va a mejorar la capacidad de que la señalización que debe entrar en esas células sea mejor por ese aumento de la fluidez, y eso lo permiten los ácidos grasos poliinsaturados. Comenzamos por hablar cómo la grasa puede regular la expresión génica. Antes de avanzar me gustaría recordar qué es la expresión de un gen, recordar que a partir del ADN que tenemos cada uno en nuestros núcleos celulares,
hay una serie de procesos que al final van a permitir la síntesis de una proteína determinada y que va a tener una función determinada, bien sea una enzima, una función estructural, etcétera. Estos procesos, recuerden que hablamos de un proceso inicial de transcripción en el que se sintetiza un ARN mensajero según los códigos, según la secuencia de aminoácidos incluida en el ADN del gen. Es un ARN mensajero inmaduro, un transcriptor primario, después hay una maduración post-transcripcional hasta llegar a un ARN mensajero maduro, en la que ya se han eliminado los intrones, secuencias que son en principio innecesarias para la siguiente proceso, que es el proceso de traducción, en el cual según los códigos del RNA mensajero, del que lleva ese mensaje, en concreto son códigos compuestos por tripletes, por 3 aminoácidos, van a dar lugar a la síntesis de ya proteínas formadas por aminoácidos. También hay unas modificaciones post-traduccionales, en las que hay una modificación principalmente covalente de estas proteínas y que en algunos casos va a permitir la activación de esa proteína. En definitiva, este es el proceso que se conoce como el proceso de la expresión de un gen, desde el ADN hasta una proteína. Pues bien, la regulación, y eso fisiológicamente el organismo lo hace, obviamente hay que regular muy bien cómo se da este proceso inicial de transcripción, simplemente por ahorrar energía, lo obvio es regular desde el principio, de manera que la regulación de la expresión génica a nivel transcripcional es de importancia y ya los ácidos grasos lo van a hacer, como ahora veremos. Entrando un poco más en detalle en qué consiste la regulación transcripcional, que ya decíamos, recordar que ya tiene que haber un montón de componentes, un montón de actores que entran a formar parte de esta película, ya que se requiere, por un lado, una activación de la propia heterocromatina, es decir, el DNA se encuentra muy condensado en nuestros núcleos celulares, y para que toda la maquinaria y todas las enzimas que participan en la transcripción accedan a ese código del ADN, tenemos que descondensarlo, tenemos que abrirlo. Ese proceso requiere de la presencia de unos activadores. Una vez que, digamos, ya se encuentra de una forma en neocromatina, que se conoce, una forma laxa, abierta, que permite el acceso de la maquinaria de transcripción, vemos que ya no solo se queda ahí en que se abre, sino que hay un montón de factores, de mediadores, de activadores, de factores de transcripción, que en definitiva van a ayudar y van a permitir que la enzima más importante de este proceso, la RNA polimerasa, la que en definitiva va a sintetizar ese RNA mensajero, pueda funcionar. Pero para ello, como digo, hay un montón de moléculas que intervienen y regulan ese proceso. Pues bien, los ácidos grasos van a poder activar y modificar esos factores de transcripción, esas moléculas que regulan la expresión génica a nivel transcripcional. Recordemos que los ácidos grasos libres pueden entrar por difusión o ayudados por proteínas de transporte de ácidos grasos, que en el citoplasma celular se van a unir a unas proteínas de unión a esos ácidos grasos, que en definitiva le van a permitir transportarse, aparte de, por supuesto, otros procesos como son la propia oxidación de esos ácidos grasos, la propia síntesis de la proteína o de ácido graso, o por el contrario participar en la síntesis de ácido graso. En definitiva, una vez que entra, y es lo que nos interesa ahora, es que a través de la ayuda de esta proteína del FBP se van a transportar hasta el núcleo, donde tenemos nuestro DNA, donde tenemos nuestros factores de transcripción, de manera que va a permitir una respuesta, una activación o una inhibición de la transcripción de genes determinados que van a ejercer una respuesta determinada en esa célula. ¿Cuáles son estos factores de transcripción sobre los que puede incidir o puede regular la grasa poliinsaturada en concreto? Pues se distinguen 6 familias principales. Destacan, a partir de ahora empezaré con terminología un poco árida, pero bueno, destacar los receptores. Cuando hablo de receptores nucleares, son
moléculas que tienen capacidad de unirse al propio DNA y que van a permitir que los factores de transcripción o son propios factores de transcripción. Uno de los más importantes, las familias más importantes, los que se conocen como los PPAR o los receptores activadores de los proliferadores de peroxisomas, que van a mediar y van a modificar la oxidación lipídica tanto a nivel de peroxisoma como de mitocondrias. También van a modular la respuesta de las proteínas de unión a los elementos de respuesta, tanto de esteroles, la SREBP1C, como los de respuesta a los carbohidratos, como la CHREBP. Estas dos proteínas tienen la capacidad de unirse de nuevo al DNA y en función de la unión, en función de la presencia de esteroles en esas células, van a desencadenar la transcripción de determinados genes para que se regulen, entre otras cosas, por los propios niveles de esos esteroles, como es el caso del SRBP1C. Como decía, la síntesis de ácido graso y de triglicéridos. En el caso de la CH, pues la síntesis de glucosa y lípidos, obviamente. Otro de gran importancia es otro factor de transcripción sobre el que van a actuar los ácidos grasos poliinsaturados, el conocido como NF-κB o el factor nuclear kappa de los linfocitos B. Linfocitos B ya adelantamos que está relacionado con una respuesta inflamatoria. Y otros dos receptores, como es el receptor el LXR o el receptor X del hígado, que va a mediar y va a permitir una modificación de la síntesis de ácido graso y de la excreción de colesterol a nivel hepático y, por tanto, modificará los efectos que ya hemos visto de un incremento, bueno, en este caso un descenso de los triglicéridos y un aumento de la HDL. Comenzaremos por una de las familias más importantes de receptores, los PPAR, cuya función es modificar la expresión de genes relacionados tanto con la síntesis de lípidos como con la inflamación. Estos PPAR, como hemos dicho, como son receptores, se pueden unir a este DNA dentro del núcleo celular y además tienen unos ligandos que se pueden unir a ellos, que pueden ser los propios eicosanoides derivados de esos ácidos grasos poliinsaturados, los propios poliinsaturados tanto de la omega 6 como los omega 3, el proliferador peroxisimal, de ahí el nombre de estos receptores, que una vez unidos a estos receptores y además asociados formando un heterodímero a otros receptores nucleares, que se conoce como el RXR, que proviene de receptor X del ácido 9-ciretinoico, en definitiva, forman un heterodímero activado que desencadena o activa el proceso de transcripción de determinados genes. ¿De qué genes? Pues principalmente, como ya he dicho, relacionados con la síntesis de lípidos y con la respuesta inflamatoria. Existen tres tipos de PPAR, los alfa, los gamma y los beta. Los alfa, a todos ellos se le pueden unir los poliinsaturados omega 3 y los omega 6 y los eicosanoides. Todos ellos se activan, como hemos visto, por la interacción directa con estos lípidos y con la asociación con el RXR. Lo que cambian es, bueno, principalmente dónde se expresan, en qué tejido, pero sobre todo la transcripción de qué genes regulan. En el caso del PPAR alfa, pues principalmente genes de síntesis lipídica, como son el ApoA1, los propios de la apoproteína, de la lipoproteína de transporte, o el propio FABP del transporte intracelular de los ácidos grasos, el CPT1, que permite la entrada de ácido graso en la mitocondria, y la acil-CoA oxidasa y la acil-CoA deshidrogenasa, enzimas claves en los procesos de beta-oxidación peroximal y mitocondrial. Recordemos que cuando se oxida el ácido graso es porque se utiliza y, por tanto, si lo estoy utilizando y lo estoy oxidando, estoy evitando que se almacene.
En cuanto a los PPAR gamma, pues ¿qué genes regulan? O la transcripción de genes, pues de nuevo los mismos en común con los anteriores relacionados con el metabolismo lipídico, pero destacar el propio TNF-alfa, por eso decía que también se relaciona con genes de inflamación, y la propia leptina, que recordemos es la adiponquina mala de la película. De manera que vemos cómo a nivel molecular ya esos ácidos grasos poliinsaturados pueden incidir. Esta presentación, que de hecho ha utilizado antes el doctor Hill, se ve muy bien cómo si esos, aunque los ligandos de estos receptores sean los ácidos grasos poliinsaturados, si tengo una grasa muy rica en saturados o en grasas trans, hace que sea pobre en poliinsaturados. Si es pobre en poliinsaturados, no habrá una activación de los PPR, alfa y gamma en este caso. Si no tenemos una activación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que hay una menor oxidación mitocondrial y peroxisomal de esos ácidos grasos, es decir, vamos a utilizar menos los ácidos grasos, por tanto los vamos a almacenar más, o por otro lado va a haber una disminución a través de una menor estimulación del PPAR gamma de un proceso de adipogénesis, es decir, se van a sintetizar menos adipocitos, lo que vamos a provocar que si tenemos más grasa y tenemos menos adipocitos, estos van a engordar, se va a dar una hiperplasia, una hipertrofia y por tanto agravamos el propio proceso de obesidad. Pero además, todo este proceso se va a acompañar por el desencadenamiento de una resistencia a la insulina, ya no solo por la propia modificación del tejido adiposo, sino también por la propia modificación de las membranas celulares, que se van empobrecidas en ácidos grasos insaturados o en los AGE, y por tanto va a haber una menor respuesta celular. En definitiva, agravamos los procesos de diabetes, de obesidad y de dislipemia, en definitiva, del síndrome metabólico. O sea, ya estamos entendiendo y poniéndole un punto científico al porqué de esos efectos. ¿Cómo los ácidos grasos poliinsaturados? Destaco el PPAR gamma, porque antes no lo hemos visto. La activación, tanto con eicosanodes como los propios poliinsaturados de NT de este PPAR gamma, va a permitir un descenso de la leptina, del TNF-alfa, un aumento de la adiponectina, como hemos dicho, de la lipogénesis aumenta, un descenso de los ácidos grasos circulantes. De hecho, la teoría de hoy en día del desarrollo de la resistencia a insulina es derivada de un aumento de ácidos grasos libres en el plasma, que generan una serie de respuestas, entre ellas la resistencia a esa insulina. Y a colación hay en la activación de este PPAR gamma aumenta el propio RS2, recuerden que era la proteína que se asociaba al receptor de la insulina y que ayudaba a su respuesta. La subunidad P85 aumenta o permite una mayor actividad de la propia PI3K, de la quinasa, y por tanto desemboca en un aumento de la... Como panorama tenemos como los PUFA N3 y N6 ambos permiten una mejora una mejora de esta resistencia a insulina, de este síndrome metabólico. En cambio, las saturados a través de los PPAR empeoran. No es que empeoren, sino que un empobrecimiento en ellos agravan la situación. Otro de los factores que veíamos y que entra en conexión con el propio PPAR gamma, que he destacado su respuesta antiinflamatoria, es que tiene capacidad, entre otras, de inhibir la cascada del NF-κB, que es otro de los grandes factores de transcripción sobre los que va a incidir, además de manera directa, en concreto la grasa poliinsaturada omega 3. Simplemente detallar que esta es una serie de cascadas, que el NF-κB es un factor que se encuentra en el citoplasma celular, que va a mediar un montón de respuestas inflamatorias. Para que él actúe a nivel nuclear, se debe de dar una fosforilación de la subunidad
IKB, esta fosforilación, es que no quiero entrar en detalle, pero tengo que entrar. Esta fosforilación de uno de los monómeros que forman ese conjunto de moléculas lo marca para que se degrade, en definitiva libera el propio NF-κB que llega al DNA, que es donde tiene que ejercer su acción como factor de transcripción. Y ahí ya se activa la transcripción de los genes de las moléculas mediadoras de la inflamación. Pues, segundo gran mensaje, los omega 3, ¿por qué son antiinflamatorios? Entre otras cosas, porque inhiben esta cascada de señales a través del factor de transcripción NF-κB. Otro de los grandes receptores, un receptor nuclear que regula, y que fisiológicamente lo hace, regula los niveles de colesterol celulares. Es el que se conoce como la proteína de unión, elementos regulatorios de esteroles, que se encuentra en el retículo endoplasmático y que en función de la cantidad de colesterol que haya en la célula va a actuar de una manera o de otra. Si hay un descenso de colesterol en el que se requiere la entrada de colesterol en esa célula, pues se va a activar. ¿Cómo se activa? Bueno, pues hay una serie de proteínas que ayudan a su activación. La proteína SCAP, que es la proteína activadora del corte del propio SRBP. ¿Por qué corte? Pues porque para que este receptor pueda entrar en el núcleo y ejercer su acción, debe sufrir una serie de modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? Pues que tiene que irse del retículo endoplasmático liso hasta el aparato de Golgi, donde sufre una lisis, una rotura de su propia estructura por proteasas que al final permiten el SRBP nuclear o modificado y el que realmente es activo, que entra al núcleo, se une a un elemento concreto, a una zona concreta del DNA que se llama SR y permite la transcripción de genes. ¿Qué genes? Pues los genes que permitan cuya transcripción sinteticen enzimas y permitan la entrada de colesterol para así dar respuesta a esa necesidad. ¿Cuáles son estos genes? Pues todos relacionados con la síntesis del colesterol. Deciros que hay 3 tipos de SRBP, el 1A, 1C y el 2, pero destaco especialmente el 1C porque tiene como antagonistas los propios ácidos grasos poliinsaturados. Obviamente sus agonistas son el propio glucagón y la insulina y los propios esteroles, que como hemos visto el colesterol lo va a modificar. Y ¿de qué manera incide los ácidos grasos poliinsaturados sobre esta proteína nuclear? Pues lo va a hacer de 2 maneras. Bien antagonizando, de hecho lo vamos a ver en detalle. En concreto va a ejercer, hay estudios recientes, de hecho hay uno de hace unos meses que nos habla de que solo hay un mecanismo de acción frente a otro, pero se hablan de varios mecanismos. Un primer mecanismo, que los ácidos grasos poliinsaturados actúen a nivel transcripcional, es decir, digamos, es una doble regulación génica. Regulo la síntesis del propio factor de transcripción, ¿de acuerdo? Así pueden actuar, y ahora lo veremos porque entran otros factores. También pueden modificar el propio proceso de transcripción, disminuyendo la estabilidad del RNA mensajero, y del mecanismo que hoy en día parece ser que destaca principalmente es que los PUFA o los AGPI pueden inhibir el proceso de activación, es decir, inhiben la rotura de ese factor que decíamos que se tenía que romper para entrar al núcleo. Si no se rompe, no entra al núcleo, no actúa. Pues la grasa insaturada puede inactivarlo. Y ese eso. A nivel transcripcional, pues decirle que además se complica la cosa y aparecen otros factores, otros receptores, que son el propio receptor LXR, el alfa y el beta, que forman unos heterodímeros con el RXR. En definitiva, son factores que a su vez tienen
como ligandos los propios esteroles. La activación de estos factores, estoy hablando de la regulación transcripcional del propio factor de transcripción, ¿de acuerdo? Cuando aumentan los esteroles, se unen a los otros factores. Estos factores, que forman un heterodímero, se unen a su sitio de unión del DNA y permiten la transcripción y la síntesis de esta proteína SRBP1C. Pues bien, los propios PUFA, inhiben la activación transcripcional del gen, aparte del mecanismo que digo que hoy en día destaca como principal, que es la inhibición de su activación. No quiero cansarle con tantos mecanismos, decirle que existen otros, el propio LXR que acabamos de ver, que influye sobre la transcripción del SRBP, a su vez puede ser inhibido por los propios ácidos grasos omega 3 y omega 6, y en definitiva podemos modificar la transcripción de genes relacionados con procesos de gluconeogénesis, con los propios síntesis de ácido graso y el propio transporte de colesterol. Hay otro factor nuclear, el factor nuclear 4-alfa de hepatocitos, que compite con el que antes hemos visto, con los propios receptores PPAR, de manera que los dímeros PPAR-RXR que hemos dicho que se unían a unos sitios del DNA, compiten por el mismo sitio de unión al DNA de este HNF4-alfa. De manera que si tenemos indirectamente a través de los PUFA, si activamos estos receptores, inactivamos el propio HNF4-alfa. Pero de manera directa, los PUFA-N3 inhiben este factor, y ácido saturado, en concreto el palmitoil, coenzima A, lo activa, mientras que el esteroil lo inhibe. En definitiva, ¿qué genes van a transcribirse o se van a activar? Pues genes relacionados con el transporte de lipoproteínas, es decir, vamos a modificar las lipoproteínas que decíamos que se modificaban, aumentamos la HDL, disminuimos la L de colesterol y de manera muy especial es porque se regula el gen ApoC3 a partir de estos ligandos y a partir de este factor de transcripción. Y por último, como receptor de importancia, y en este caso es activado por la grasa saturada, los que se conocen como receptores análogos a TOL o los TLR, se distinguen varios tipos, los del 2 al 5, pero destacamos de manera especial el 2 y el 4 porque, bueno, deciros que estos receptores, la función fisiológica es un mecanismo de defensa, ellos tienen capacidad, son receptores transmembrana que detectan la presencia de bacterias o de patógenos del organismo y por tanto activan una respuesta inflamatoria para defenderse de esos patógenos, de esas bacterias. Las bacterias, como bien conocen, tienen una fracción lipopolisacárida que reconoce y se une específicamente a estos TLR. Pero además de reconocer a estas bacterias, también tienen capacidad, además ambas son del mismo carácter lipídico, de unirse a los ácidos grasos saturados. De manera que la grasa saturada, a través de la unión a estos receptores, activa la propia una serie de cascadas de fosforilaciones de quinasas que van a permitir la activación del NF-κB que antes veíamos. En definitiva, la respuesta inflamatoria asociada a la grasa saturada. De hecho, esta presentación de una revisión a finales del 2009 y nos dice cómo la grasa saturada puede provocar en los distintos órganos un empeoramiento del síndrome metabólico. A nivel hepático hay un desarrollo de esteatosis, una resistencia a la insulina. A nivel muscular, también una resistencia a la insulina mediada, por esa respuesta inflamatoria a través de estos receptores TLR, y a nivel de los propios vasos sanguíneos, pues de nuevo hay un proceso de aterosclerosis y la propia resistencia a la insulina.
En definitiva, la grasa saturada, ya no solo tomar mucha grasa saturada que va a empeorar o va a disminuir los beneficios de la insaturada, sino que ya se conocen mecanismos directos de la propia ácidos grasos saturados. Por el contrario, y a modo de resumen, las últimas dos presentaciones vemos de una manera global cómo, al contrario que lo que acabamos de ver con la grasa saturada, los PUFA-N3 inhiben el TLR4, mientras que activan, como ya hemos visto, la respuesta a través de los PPAR-gamma y, por tanto, inhiben la respuesta inflamatoria desencadenada por el propio NF-κB. Destacar la presencia de resolvinas, que no las vamos a ver en detalle, pero sí destacar que ya se conocen mecanismos directos de estas resolvinas, que son moléculas recientemente descubiertas. Se conoce cómo ellas tienen capacidad de inhibir estas cascadas de señalización del NF-κB y, por tanto, disminuir las propias citoquinas. Destacar que otro de los mecanismos de los que yo al principio he clasificado, aparte de la modulación de la expresión génica, están mediados por un aumento de la MPK. Bueno, deciros que la MPK es una enzima que detecta la falta de energía, de manera que cuando hay poca energía aumenta el NAP cíclico. Esta se activa mediante una fosforilación y, en definitiva, lo que permite es que se den todos los procesos que llevan a un aumento de ATP, a una mayor obtención de energía, mientras que inhibe aquellos procesos que requieren ATP, como por ejemplo la síntesis de los lípidos, además de ejercer de una manera directa y permitir una mayor síntesis del GLUT4, que dijimos que era el transportador que permitía la entrada de la glucosa. Pues bien, los propios ácidos grasos N3, junto con otras adipoquinas, tanto la mala como la buena, y alguien pensará, ¿y por qué la mala y la buena tienen el mismo papel a nivel de la MPK? ¿Por qué activa la lectina y la adiponectina la MPK? Porque los niveles elevados de lectinas que dijimos al principio que se dan en la obesidad se deben, entre otros factores, a una resistencia a la propia acción de la lectina. Digamos, pasa lo mismo que pasa con la insulina, se acumula la lectina plasmática porque no ejerce su acción. De manera que, aunque pueda tener cierto efecto beneficioso a través de la MPK, no los puede ejercer porque hay una resistencia a su acción. En cambio, sí que la adiponectina se puede ejercer su acción, pero en la obesidad se encuentra disminuida. No voy a entrar en detalle porque creo que ya puede provocar cansancio, pero sí cómo destacar que muchos de los procesos que antes hemos visto en realidad se ven mediados por esta AMPK, que conlleva una mayor sensibilidad a la insulina, que interactúa con los PPR-alfa que antes hemos visto, por tanto aumenta la oxidación de los ácidos grasos y, en definitiva, disminuye los triglicéridos plasmáticos, o la propia oxidación a nivel mitocondrial, y todo ello mediado por la MPK. Y el último mecanismo indirecto de los ácidos poliinsaturados dijimos que era que aumentaba la producción de adiponectina, la de la mala de la de la buena de la película, de manera que refuerza sus acciones. ¿Cuáles son las acciones de esta adiponectina, que hoy en día hasta se puede catalogar como molécula antiinflamatoria? Pues permite esta adiponectina, que se ve aumentada con omega 3, inhibe la propia cascada del NF-κB que hemos visto antes, también a través de un incremento de la MPK, que antes decíamos, conlleva una inhibición del PPAR y, por tanto, una activación del PPAR gamma y, por tanto, a una inhibición de la interleuquina, de la síntesis de interleuquina. Por el contrario, inhibe la respuesta desencadenada por factores como el TNF-alfa, factor inflamatorio, o inhibe los factores negativos de la leptina. Mensaje final, y espero no haberles cansado mucho, que ya hoy en día se conoce a nivel molecular, ya no solo basado en estudios epidemiológicos y en efectos finales, sino que ya a nivel molecular sabemos
cómo realmente la grasa de la dieta puede llegar a modificar estos procesos incluso de transcripción génica, lo que nos va a permitir pues estudiar, por ejemplo, derivados de los propios EPA en tratamiento de la propia obesidad, siempre recordando que vayan acompañados de una restricción calórica, es decir, dentro del porcentaje adecuado de grasa, reforzar los omega 3 y conocer todos estos mecanismos, pues quizás nos permita en un futuro a que la OMS diga totalmente certero, queda demostrado que el consumo, el porcentaje, etcétera, debe ser de este porcentaje. Y con esto pues ya termino, con una foto de la Alhambra.